Hola a todos y muy buenos días o muy buenas tardes, no estoy muy claro. Mi nombre es Ricardo Montero Martínez, soy ingeniero industrial, doctor en ciencias técnicas, profesor de la Universidad Autónoma de Occidente en Cali, Colombia, donde soy el director de la especialización y la maestría en seguridad y salud en el trabajo. Primeramente, darle las gracias a los organizadores del evento por permitirme dirigirme a ustedes, una tan selecta eh, grupo de personas, un tan selecto grupo de personas en estos momentos, y disculparme con ustedes también por no poder estar presencialmente debido a un problema de salud del cual ya estoy prácticamente recuperado, pero me impide viajar por el momento. Entonces, en esta comunicación digital, empecemos con esta conferencia que hemos titulado Cuidar y ayudar, objetivo de gestionar la seguridad y la salud en el trabajo. Empecemos por preguntarnos qué es lo que funciona en gestión de la seguridad. Bien, hay muchos modelos, hay muchos sistemas, muchas formas en las cuales se organiza la gestión de la seguridad y muchas experiencias que han tenido éxito. Uno de los modelos más conocidos es el ciclo de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que fue expresado o fue diseñado por la Organización Internacional del Trabajo y es el que ustedes ven ahí en pantalla. Este es un ciclo de gestión basado en el famoso ciclo de gestión de prácticamente cualquier cosa, PHBA, conocido como ciclo de Sheward o ciclo de Deming, en la cual está la planificación, la organización, la ejecución, el monitoreo y la mejora continua. Esa es el ciclo en general. Dentro de este ciclo organizamos toda una serie de actividades, como ustedes conocen, y vamos cumplimentando el perfeccionamiento continuo de un momento a otro momento y consolidando los resultados que se van obteniendo en cada uno de estos momentos. Pero debemos ir un poco más allá. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿cuáles palabras definen a la gestión de la seguridad? Piensen ustedes un momento. Por ejemplo, cumplimiento es algo en lo que se piensa cuando uno trata de definir la gestión de la seguridad. Y sin duda, si ustedes tratan de hacer este ejercicio, le van a venir a la mente palabras como procedimientos, regulaciones, leyes, evaluación, identificación de peligro, evaluación, control de riesgo, intervenciones, entrenamiento y capacitación, equipos de protección personal, inspecciones. Digamos que estas son palabras que están asociadas indisolublemente al tema de la gestión de la seguridad. Pero el llamado de atención aquí es, se nos están perdiendo otras que nos definen incluso como personas y que definen nuestra profesión como especialistas en seguridad y salud en el trabajo. ¿Dónde encontramos o quién pensó en palabras como escuchar o aprender o cuidar o ayudar? ¿O quién pensó en influencia social? Nos falta de alguna manera humanizar estas prácticas porque difícilmente se pueda decir que en principio no nos guía el humanismo a los que trabajamos en este campo. Básicamente, la primera razón por la que trabajamos en este campo es porque tenemos una alta dosis de humanismo. Si no, nos dedicáramos a ganar dinero con otras cosas. ¿Por qué escogimos esta? Probablemente porque tenemos una vocación importante de humanismo, pero lo que hacemos realmente le da ese toque de humanismo a nuestra profesión, o más bien
realizamos y realizamos prácticas y se nos va perdiendo cuál es la esencia de trabajar en la gestión de la seguridad y la salud. Uno puede preguntarse, ¿soy el responsable de la seguridad de los demás? Y la respuesta es no. A veces uno se lo imagina, que uno mismo, una persona, el especialista en seguridad, es el responsable de la seguridad de los demás. No es cierto. Para nada. Eso no es cierto. La seguridad empieza por mí. A veces se ve ese eslogan en algunas empresas. Y la respuesta es no. La seguridad tampoco empieza por ti. ¿Soy el máximo responsable de mi seguridad y la de los demás? Otro eslogan que se ve también muchas veces en las empresas. Y la respuesta es no. Tampoco eres el máximo responsable de tu seguridad y la de los demás. Parece que sí, pero no. Porque, por ejemplo, usted no es el que decide que se va a colocar a riesgo. O sea, usted se coloca a riesgo porque tiene que trabajar, por necesidad. Usted no decide los procedimientos, usted no decide las herramientas que utiliza, usted no decide las máquinas con las que trabaja, usted no decide sobre la capacitación y el entrenamiento que usted recibió, usted no decide sobre los procedimientos de trabajo que tiene que utilizar, usted no decide sobre la competencia de los demás trabajadores que le asignan para hacer su tarea. Decir que usted es el máximo responsable de su seguridad y la de los demás es entender mal el mensaje de la seguridad. En realidad la seguridad empieza con nosotros, en plural. La seguridad no es cosa de una persona, no es cosa del especialista de seguridad, no es cosa del trabajador. La seguridad empieza con nosotros. Por eso el diálogo, la conversación, la ayuda, el cuidado y la escucha son esenciales para el liderazgo en seguridad. Después nos iremos refiriendo un poquito más a eso. Pero hay que entender que en cualquiera de estas frases realmente lo que se está promoviendo es el individualismo. Y el individualismo es un error en la gestión de la seguridad. El individualismo va en contra de los resultados de seguridad, no tengan la menor duda. El otro subproducto de esta forma de pensar individualista, de que son las personas individuales las responsables, es que promueve la culpa y el reproche a las personas. Si usted desea echarle la culpa a las personas, esta es la forma adecuada de pensar para usted. Si usted cree que las responsabilidades no son de una persona, pues está empezando a pensar bien. Cada vez que ocurre un incidente, la pregunta real que hay que responder no es la que muchas veces se hace en las investigaciones. ¿Qué hizo la persona que se accidentó? La pregunta real que habría que responder es ¿qué hicimos nosotros en la organización que llegó a suceder el incidente? Y más, por supuesto, si tiene lesiones. Pero es clave entender eso. ¿Qué hicimos nosotros? Y cuando hablamos de incidente, por ejemplo, podemos preguntarnos, ¿un comportamiento inseguro es un incidente? Bueno, si decimos que un incidente es todo evento con un potencial de causar daño, entonces un comportamiento inseguro también es un incidente. ¿Qué hago cuando lo observo como especialista en seguridad? Pienso en cumplimiento, pienso en la responsabilidad del observado, pienso en llamarle la atención, por ejemplo, cuando veo a alguien haciendo un comportamiento inseguro y decirle cómo lo corrijo. Esta es la forma en que pienso como especialista en seguridad. Alguna vez pienso
en avanzar más allá de estas tres preguntas que he hecho. Realmente estoy consciente de que los comportamientos inseguros son un síntoma de algo que estamos, en plural, haciendo y que es perfeccionable en la organización. Empezar a entender esto es empezar a caminar el camino de la excelencia, valga la redundancia. Es empezar la vía de la excelencia. Entender que los comportamientos inseguros son síntomas de problemas y no son la causa raíz del problema. Esto es muy importante cuando tratamos de resolver y de perfeccionar la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Ahí vemos en ese esquema, digamos, causas que pueden originar comportamientos inseguros. Incluso no todas necesariamente tienen que ser causa raíz, puede haber incluso más allá de ellas, ¿no? Pero son todas causas que explican comportamientos inseguros, todas las que se muestran en pantalla en este momento. Por otro lado, nos podemos preguntar, ¿creemos que hay que lograr comprometer a los trabajadores con la seguridad? Las respuestas más probables que den cualquiera de los que están sentados frente a mí es que efectivamente sí debemos comprometer a los trabajadores con la seguridad. La próxima pregunta entonces lógica es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo los comprometemos? Y hay algo que es básico en lograr el compromiso. El compromiso comienza escuchando, no hablando. Nos dedicamos mucho a hablar y en realidad nos dedicamos poco a escuchar. Eso tenemos que cambiarlo. Tenemos que ser capaces de escuchar a las personas. Tenemos que ser capaces de escuchar el por qué hacen lo que hacen, para poder entender por qué lo hacen y para poder descubrir causas raíces, causas organizacionales que están logrando que la persona realice determinados comportamientos o que están influenciando que la persona realice determinados comportamientos. Y ahí hay que tener claro de que la insistencia en que el trabajador es el responsable mayoritario de los accidentes es la mayor distracción para el perfeccionamiento de la seguridad. Si usted cree que resolver los problemas de la accidentalidad pasan por decirle al trabajador que trabaje más seguro, y esa es la dirección principal, usted está avanzando hacia atrás. No es la dirección principal. Usted cuando observa un comportamiento riesgoso, tiene que analizar críticamente qué es lo que llevó a la persona a hacer el comportamiento riesgoso. Y tiene que desechar en principio de que es un irresponsable o de que tiene mala actitud o de que quiere hacer las cosas por indisciplinado. Deseche eso, déjelo como últimas causas que puede analizar y empiece a analizar qué características organizacionales son las que están provocando ese comportamiento en el trabajador. Un aspecto muy importante que no estudiamos a profundidad y no usamos a profundidad los especialistas en seguridad son las influencias sociales y la gestión de riesgo. Somos seres sociales. Todos nos formamos a partir de la interacción social y nos comportamos a partir de la interacción social. Digamos que vamos a ver una de las primeras teorías de la influencia social, la desarrollada por Herbert Kellman. Esta teoría de la influencia social es un marco para comprender cómo los individuos son influenciados por las personas que los rodean. La teoría de Kellman propone tres tipos principales de influencia social: cumplimiento, identificación e internalización.
¿Qué sabemos de esto? ¿Será importante para la gestión de la seguridad este tema? Miremos un poquitico más profundamente, acerquémonos un poquitico más. Por ejemplo, el cumplimiento se refiere a la influencia de una persona o de un grupo sobre un individuo mediante el uso de recompensas o castigos. Estas recompensas o castigos pueden incluir el uso de incentivos, pueden ser recompensas financieras, pueden ser reconocimientos, también pueden ser el uso de la coerción como amenazas o castigos. Esto de que se influye en el cumplimiento de las personas mediante el uso de recompensas o castigos es importante o no es importante para la gestión de la seguridad. ¿Sucede o no sucede? ¿Cuán fuertes somos los especialistas en seguridad en el conocimiento sobre este tema? ¿Nos hemos introducido o somos prácticamente muy empíricos? Sin tener mucho conocimiento, hacemos lo que creemos que está bien, sin mirar lo que la ciencia dice que está bien. Vamos a la otra influencia social, la identificación. La identificación se refiere a la influencia de una persona o grupo sobre un individuo a través de un proceso de identificación con ellos. Este tipo de influencia se produce cuando un individuo trata de tener las mismas características del grupo. Se ve a sí mismo como alguien similar a ese grupo y como resultado adopta sus actitudes, valores o comportamientos. Muchas veces incluso el entrenamiento en seguridad sucede así. Seamos francos. Le damos un entrenamiento a la persona y rápidamente la soltamos, entre comillas, la soltamos en el área de trabajo, le ponemos un padrino que lo guíe y a la persona no le queda más remedio que mirar cómo lo hacen los demás y tratar de imitar lo que hacen los demás. Adoptar las actitudes, valores y los comportamientos. Si lo hacen inseguro, lo hace inseguro. Y si lo hace seguro, lo hace seguro. Si lo hace bien, lo hace bien. Y si no lo hace bien, lo hace como está mirando que el grupo lo hace. ¿Qué sabemos de esto? ¿Cómo cambiamos esto? ¿Cómo aprovechamos esto? ¿Es o no importante para la gestión de la seguridad este tema? Veamos el último, la internalización. La internalización se refiere a la influencia de una persona o grupo sobre un individuo a través del proceso de aceptación de sus actitudes, valores o comportamientos como propios. Fíjense, en el anterior, la persona imita al grupo porque quiere formar parte del grupo. No necesariamente son sus actitudes, valores o comportamientos. Son las actitudes, valores o comportamientos del grupo que él está imitando. En esta influencia social, la persona ya asume como suya las actitudes, valores o comportamientos de la persona o grupo, pensando que son los correctos o válidos para él también. Ya en este momento, la persona es influenciada totalmente, porque lo que hacen los demás, él lo ve como lo correcto y lo que hay que hacer. ¿Qué sabemos de esto? ¿Cómo manejamos esto en función de la gestión de la seguridad? ¿Es importante o no es importante para la gestión de la seguridad? Fíjense, esta teoría de la influencia social nada más que se refiere a 3 influencias sociales y es digamos, el origen de todo este tema de la influencia social. Entre otras cosas, se le critica que solamente señaló 3 influencias sociales. ¿Hasta dónde ha ido el desarrollo de esta teoría de la influencia social?
Si miramos hoy, por ejemplo, este es un mapa de las estrategias sobre influencias sociales que nos ofrece uno de los grupos más importantes que ha estado trabajando en este tema, que es un grupo australiano. Y fíjense que yo le mencioné tres, y claro que mi intención no es explicarle todas las que se mencionan ahí. Como verán, son decenas de tipos de influencias sociales que son relevantes para la gestión de la seguridad y salud del trabajo, que son relevantes en el individuo para su comprensión, su actuación, sus comportamientos y sus valores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Este es un campo que sin duda debiera ser objeto de mucha atención por parte de los especialistas en seguridad y salud en el trabajo, ya que define cómo las personas se van a comportar. Este tema de la influencia social está muy asociado a lo que hoy se reconoce como que el contexto influye en el comportamiento del individuo. Es otro tipo, hay uno de esos ejemplos de influencia social que toma muy bien esta parte del contexto. Por ejemplo, todos sabemos lo que es una playa sucia, en la cual está llena de basura, regueros de vasos plásticos, regueros de residuos de comida, etcétera, etcétera. ¿Cuán fácil es que si usted está en esa playa toda sucia y usted está consumiendo algo, usted también tire el papel hacia ese lugar? Si total todo está sucio. ¿Cuán fácil es si la playa estuviera completamente limpia que usted tirara el papel? Probablemente no lo tirara. Probablemente usted lo guardaría y esperaría encontrar un cesto de basura donde depositar sus residuos. Esa es la importancia del contexto. El contexto moldea el comportamiento, pero no es la única influencia social que existe. Y si lo complicamos más, las influencias sociales realmente interaccionan entre ellas. Pero eso no nos exime de estudiarlas, no nos exime de prepararnos más en este campo, porque si entendemos que el comportamiento es esencial en la gestión de la seguridad, pues entonces tenemos que estudiar todo lo relacionado con el comportamiento, no seguir tratándolo de forma empírica. Pongamos un ejemplo disruptivo de la diferencia entre hacer cumplir y cuidar y ayudar. Digamos, un trabajador recibe una noticia desagradable, recibió un mensaje en su teléfono de que su hija estaba muy enferma, por lo cual la persona salió del puesto de trabajo, siguió caminando y comenzó a enviar mensajes de texto caminando. De repente, un especialista en seguridad lo reprendió por enviar mensajes de texto mientras caminaba. Cuando se le preguntó después al especialista si quería saber el contexto, por qué estaba haciendo eso, él dijo que no tenía tiempo para el contexto o el cuidado. Él era responsable de la seguridad de todos aquí y no estaba para eso. Entonces uno puede preguntarse, ¿es correcto? ¿Qué enseñamos? ¿Qué le enseñamos al especialista? Es correcto que él detenga a la persona que está enviando mensajes de texto mientras camina, no hay ninguna duda. Eso es un riesgo. Pero es lo más importante para ese individuo. Ese individuo percibe que está recibiendo alguna ayuda, algún cuidado, alguna caridad. Cuando el especialista le hace eso y no entiende el problema que tiene la persona y por qué lo está haciendo, ¿dejaría usted de enviar mensajes de texto caminando si está en esa situación? Si tiene que saber la situación de su hija y al mismo tiempo tiene que ir corriendo hacia el hospital donde está ingresada, ¿no trataría igual de hacer lo mismo? ¿Es humano o no es humano?
¿Y qué es lo que debe hacer un especialista que se precie de que él lo que hace es cuidar y ayudar? No es ser comprensivo en ese momento, no es entender el contexto sobre el cual se realiza un comportamiento y darle soporte a la persona con su problema principal. Recuerden, el compromiso comienza escuchando, no hablando, no diciendo yo lo que hay que hacer, sino entendiendo por qué se hace lo que se hace. ¿Cómo valoran las personas el hecho de que se les cuide? Aquí tenemos un estudio de las mejores compañías valoradas por sus trabajadores, ¿no? Mejores jefes valorados por sus trabajadores. Estudio del 2018. Las mejores compañías con los mejores gerentes generales en Estados Unidos. 3 millones de empleados participaron en la encuesta. Y ahí están los logos y los nombres de las compañías. ¿Y qué es lo principal que valoraron las personas? Ahí está lo que pusieron. Los gerentes expresaron empatía y se preocuparon por sus empleados como individuos. Los gerentes que se preocupan por la gente como individuos son extremadamente bien reconocidos y la gente contribuye o retribuye perfectamente a esto. Este es un ejemplo de la importancia de cuidar a las personas. ¿Y qué piensa el trabajador del especialista en seguridad y salud del trabajo? ¿Qué piensa el trabajador de muchos de nosotros? A lo mejor no lo expresa, pero muchas veces piensa, no estás aquí para ayudarme, estás aquí para molestarme, para regañarme todo el tiempo. Los especialistas están todo el tiempo diciéndole a los trabajadores lo que tienen que hacer. Muchas veces funcionan más como policía que como una ayuda real al trabajador. Hay veces que me han confesado algunos trabajadores mientras hago estudios de cultura de la seguridad y evaluación de cultura de la seguridad. No, cuando entra el especialista en seguridad y salud del trabajo, nosotros paramos de trabajar. ¿Pero cómo que paran de trabajar? Sí. Paramos de trabajar. Cuando llega, hablamos de cosas intrascendentes. ¿Qué tal el clima? ¿Cómo están tus hijos? Cosas que son de conversaciones diplomáticas. Pero nadie habla de cosas complicadas ni pregunta cosas complicadas. Esperamos a que se vaya y entonces seguimos trabajando. Porque si seguimos trabajando, cuando él llega, seguramente vamos a recibir un regaño. No hay forma de que vea nada bueno. Todo lo que ve es para regañarnos. Entonces mejor dejamos trabajar y cuando se vaya, entonces volvemos a trabajar. Y así nos los quitamos arriba. La pregunta es, ¿realmente estamos logrando cuidar y ayudar a las personas? Nos consolamos nosotros mismos creyendo que es por su bien, aunque no lo entiendan. ¿Serán estúpidos los trabajadores? ¿Por qué no entienden? ¿O realmente somos nosotros los que podemos mejorar mucho en la forma en que nos dirigimos a ellos? Realmente es contar, medir, controlar, hacer cumplir lo que sea, la forma en que cuidamos y ayudamos a los demás. Nos podemos preguntar, ¿sabemos realmente comunicarnos? Conectarnos con los trabajadores, explicar con elocuencia, escuchar de verdad. O realmente nos ven como una puntilla en el culo, por tanto que los molestamos con cosas que nadie quiere oír, como lo que dice la ley. ¿Cómo nos describen todo? ¿De verdad nos describen de forma positiva? Además, si quieres que se aprendan, si quieres que la gente aprenda, tienes que promover el cuestionamiento crítico. Quien solo cumple lo establecido no aprende nunca nada bien. Esa es otra realidad. Y esto es con respecto a nosotros los especialistas. Pero las posibilidades son mucho más amplias. La comunicación es vital.
La comunicación es vital, ya lo hemos visto con los especialistas, pero también es vital entre toda la fuerza de trabajo. Y muchas veces la gente reconoce que deberían hablar con sus colegas, con sus compañeros, con quien está realizando un comportamiento riesgoso, pero la realidad es que en la práctica no lo hace. Aquí hay un estudio hecho en el 2011 en el cual evaluaron qué pasaba con las 5 justificaciones para el comportamiento inseguro. O sea, lo primero que hizo el estudio fue identificar cómo se justificaba un comportamiento inseguro y las 5 más frecuentes justificaciones fueron esas que están ahí. Hay que hacerlo ya, o sea, presión de producción, presión de servicio, incompetencia, no, la gente no está bien capacitada, no está bien entrenada, solo lo hago esta vez por alguna razón, o hay que saltarse las reglas porque si sigo las reglas de seguridad no logro completar la tarea. O bien, aquí siempre se hace así, de esa manera. Así es como siempre lo hemos hecho y por tanto lo seguiremos haciendo así. Cuando se miró qué porcentaje de este tipo de justificación se había observado, ¿no? Las personas entrevistadas habían observado, dio porcentajes altos, ¿no? 65.4 veces, 65.4% de las veces las personas habían visto este tipo de justificación. Y todavía más, ¿cuántos accidentes habían visto por comportamientos inseguros que tenían ese tipo de justificación? Y ahí ven la cantidad en porcentaje, ¿no? Y la pregunta más interesante que hay atrás de eso, se le preguntó a las personas cuántas veces intervino para ayudar a las personas. Y como ven, el porcentaje es muy bajo, no llega al 20%. Incluso llegando al 0% cuando las personas hacían los comportamientos inseguros por presión de producción o los servicios, o sea, porque sus jefes los habían mandado a que tenían que hacer eso ya. Ahí nadie se mete, inclusive. Entonces fíjense que efectivamente se observan mucho estos comportamientos y la gente interviene muy poco. La realidad es que sí se ven los comportamientos inseguros, pero los trabajadores no tuvieron la voluntad o no tuvieron la habilidad para comunicarse respecto a eso. La buena noticia es que ese 18,8% de veces que sí se habló con la persona, que sí se intervino, los que intervinieron reportaron que alrededor de un 63% de las veces la persona a la cual le hacían la observación reaccionó de manera positiva y empezó a trabajar de forma segura. Y eso es un grandísimo impacto, sin duda alguna, y de alguna manera debiera ser bien aprovechado. Así que hay que hablar. Las conductas verbales también se refuerzan, como cualquier otro comportamiento. Cuando se empieza a hablar y se empieza a trabajar en este tema, pues se logra expandir esta idea de que hay que ayudar a los demás. Mientras empiece uno, otros siguen y otros siguen y otros siguen y se va expandiendo el tema. Y eso también tiene un efecto en la conducta de la seguridad. Y entonces la atención a la seguridad crece y crece y se puede alcanzar un nuevo nivel de energía de gestión que favorece muchísimo el desempeño de la seguridad. Los datos muestran que hablar con alguien, cuando es un colega, hablar con alguien acerca de la seguridad puede ayudar a cambiar su comportamiento. Y también tiene un efecto sobre el que habla. La persona que habla, que interviene cuando hay un comportamiento inseguro, lo piensa mejor cuando va a ser un comportamiento inseguro, se pone más alerta. Entonces,
Esto es muy aprovechable. Cuando llamas la atención, puedes influir en el comportamiento consciente de la persona. A veces la persona está en automático y en automático se generan muchos tipos de errores humanos, lapsus y deslices que no son conscientes, que aparecen, y si la actividad es críticamente peligrosa, pues puede ayudar a generar un incidente que eventualmente puede llegar a generar una lesión. Así que si usted interviene, usted hace que la persona vuelva a tener conciencia de lo que está haciendo, a prestarle atención más, de mayor cantidad, y a organizar mejor su procedimiento seguro. Las prácticas de seguridad consciente se basan más en el razonamiento que en el cumplimiento. La persona interpreta la situación, interpreta el riesgo y toma decisiones de comportamiento en función de esa interpretación, pero tiene que interpretarlo, tiene que estar alerta, tiene que estar razonándolo. Cuando hay ayudas en materia de seguridad, cuando la gente se ayudan unas a otras, esto sucede. Entonces, las prácticas de seguridad consciente ni siquiera se basan en seguir procedimientos, sino en la evaluación en tiempo real del problema, de riesgo por parte del trabajador, pero para eso tiene que estar muy alerta. Y hay que estar claro de que esto que teóricamente estoy explicando hay que ayudarlo con un diseño organizacional que le dé soporte, que la promueva, que promueva este tipo de conversación. Y hay que estar claro también que no es que vamos a hablar más y ya de seguridad. Hay que hablar y hay que lograr que pasen cosas por hablar. Si cuando usted habla de seguridad la gente plantea un problema, ese problema debe ser resuelto. Si no se resuelve el problema y la cosa queda en que lo único que hacemos es hablar, la gente percibe que de nuevo están pensando que yo soy el que tengo que resolver el problema, y entonces no hay ninguna percepción de prioridad. Tiene que haber consecuencias por esas conversaciones. Lo primero que hay que hacer es promover esa interacción. Bien, y esa interacción tenemos que promoverla a partir de la motivación y a partir del diseño adecuado. Por ejemplo, solicitar sugerencias a los equipos de trabajo para mejorar la seguridad, sin duda es una buena vía, pero requiere diseñar muy bien el subproceso. Porque cuántas veces los buzones de sugerencias empiezan y al cabo de un tiempo están con telaraña porque nadie mete una sugerencia, porque todo el mundo se da cuenta que nadie le hace caso a esa sugerencia. Entonces, ¿para qué voy a contribuir con algo que a nadie en realidad le importa? Que fue puesto ahí para decir que había un programa más, pero hasta ahí. Entonces, toda interacción requiere un diseño que hay que pensar bien para que funcione. Obviamente los trabajadores van a estar más abiertos a la retroalimentación relacionada con la seguridad si los que la practican hacen un mejor trabajo cuando dan interacción y cuando reciben retroalimentación. Entonces hay que enseñar a dar y recibir retroalimentación. Eso debiera ir a toda la fuerza de trabajo, ni siquiera solo los especialistas de seguridad, ni siquiera solo a los directivos, que por supuesto deben tener mejor formación en este camino, pero todos los trabajadores debieran ser entrenados en cómo dar y recibir mejor retroalimentación. Eso nos lleva a un tema que es conocido también como la seguridad psicológica. La seguridad psicológica no está relacionada directamente con el tema de la accidentalidad. Vamos a empezar por definir eso, ¿no? Indirectamente sí, pero directamente no está relacionado con el tema de la seguridad. Pero usted no puede promover la interacción si no promueve la seguridad psicológica.
¿Qué es la seguridad psicológica? La seguridad psicológica es la creencia de que es seguro correr riesgos interpersonales, que uno no va a ser castigado no tiene que ser, por supuesto, que le den latigazos a uno, ni siquiera va a ser mal mirado con una mirada de castigo. Uno no va a ser castigado o va a ser humillado por hablar sobre ideas, cuestionamientos, preocupaciones, problemas o errores. Es la confianza de que uno puede hacer cualquier pregunta sin parecer estúpido. Es la confianza de que cualquiera pueda pedir explicación, retroalimentación, sin que te acusen de ser un incompetente. Es la certeza de que cualquier persona puede ser respetuosamente criticada sin que parezca que eso sea negativo. Eso es difícil de lograr, pero es así. Y es la confianza de que cualquiera puede sugerir una idea, bien sea una innovación, una mejora, algo para perfeccionar un sistema, sin que sea percibido como molesto o disruptivo, que es lo que le pasa muchas veces al que propone cosas nuevas. Otro mapa y me va a hacer pasar trabajo haciendo cosas. Bien, este cuadrito o esta figura un poco ejemplifica ese tema, ¿no? Esos miedos hay que quitarlos. Para garantizar seguridad psicológica, la gente no puede tener esos miedos. Y esos miedos se quitan con un diseño organizacional adecuado, ¿no? La seguridad psicológica es una creencia compartida de que es seguro discutir ideas, experimentar, correr riesgos, dar retroalimentación y aprender de los errores. Y cada uno de nosotros debiera entender esto y ver dónde nos ubicamos, en qué zona. Si nosotros generamos una zona psicológica donde la gente se siente muy inseguro o una donde la gente se siente muy seguro, y trabajar en función de eso. Si trabajamos en la zona roja, muy inseguro, si trabajamos en la zona roja, las personas no se van a sentir empoderadas, no van a participar en las formas en que les guste. En términos de hacer preguntas, compartir ideas, etc., se retraen, se limitan. Si trabajamos en la zona roja se generan muchas cosas negativas. Las personas ocultan sus debilidades, las personas evitan pedir retroalimentación, pierden tiempo, se guarda rencor, las reuniones no sirven para nada, se ignoran tópicos que son controversiales o se conversan fuera de las reuniones, en el pasillo, etc. Cuando la gente trabaja en la zona verde, o sea, en la zona de muy seguro, se nota que hacen mucho más de lo que normalmente tienen que hacer. Realizan mayores esfuerzos para alcanzar un buen desempeño. Y en esto pudiéramos decir, el nivel de seguridad psicológica hace toda la diferencia en una organización. En los equipos de alto rendimiento, las personas colaboran entre ellas al servicio del alto rendimiento para realizar el trabajo. Y en materia de seguridad no es diferente. Si usted quiere un excelente desempeño en seguridad, las personas tienen que colaborar entre ellas para lograr ese desempeño, para que sea el todo muchísimo más fuerte en el desempeño alcanzado. Hay tres principios importantes de la seguridad psicológica: conversaciones cruciales, la sensibilidad y la vulnerabilidad. Y esto tiene que ejemplificarlo de arriba hacia abajo. Los líderes de la organización, los directivos importantes de la organización son los que tienen que garantizar que esta seguridad psicológica empiece a existir y empiece a desarrollarse con toda la potencia en la organización. Advierto que la seguridad psicológica no es la ausencia de malestar. Es poder tener malestar pero sintiéndose cómodo expresando el malestar y tratando de resolverlo. Bien, hay que aprender sobre conversaciones cruciales. El liderazgo es nuestro deber de cuidado hacia los demás. Aprenda más sobre vulnerabilidad y aprenda más cómo negociar.
Bueno, aquí hay ejemplos de lo que se puede hacer. Se los dejo acá. Hay libros escritos ya sobre seguridad psicológica, cómo alcanzarlas, etcétera, etcétera. Y hay que entender que la seguridad psicológica tiene mucha importancia en la gestión participativa de la seguridad. Por ejemplo, nosotros promovemos la seguridad psicológica en el campo de la seguridad cuando informamos accidentes e incidentes, cuando analizamos con un colega un acto inseguro, cuando discutimos comportamiento inseguro, cuando reportamos un riesgo a los jefes, cuando hacemos sugerencias de mejora de las condiciones de trabajo. O sea, cuando los trabajadores hacen esto, efectivamente se logra mejor seguridad psicológica y empiezan todos a practicarlo como tal. En general, las conclusiones de esta intervención son las siguientes. Tenemos que incorporar más conocimiento sobre varios temas que nos permitan efectivamente cuidar y ayudar. Sobre influencias sociales y cómo aprovecharlas, entender que el contexto influye muchísimo en el comportamiento, aprender a conversar, especialmente a escuchar. También aprender cómo el lenguaje influencia a la gente y qué manera es la forma en la que debo hablar. Aprender a contribuir a crear seguridad psicológica. A permitir el pensamiento crítico para que haya aprendizaje. Y entender que nuestra misión no es lograr cumplimiento. Nuestra misión es cuidar y ayudar a los demás. Con esto termino. Muchísimas gracias por la atención que han tenido todos. Y bueno, espero que sigan disfrutando de lo que resta en este congreso excelente organizado para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.